En Espacios sin Fronteras, tiempo de psicología. La mayor sabiduría que existe es conocerse a uno mismo. Esto no lo digo yo, lo dijo en su día Galileo Galilei, físico y astrónomo italiano. A veces creemos que nos conocemos y somos poseedores de la razón y no nos dejamos aconsejar. Este es un error que hace que nos aislemos en las relaciones personales y no evolucionemos como personas. En Espacios sin Fronteras sí que nos queremos dejar aconsejar y por eso hemos abierto este apartado para que un profesional nos ayude a comprender situaciones que nos impiden llevar una vida normal. La pasada semana hablamos de cómo ayudar a los pequeños de la casa a comenzar con buen pie el curso escolar y el tema de hoy es cómo ayudar a superar el trauma que supone quedarse sin trabajo después de tener una larga actividad laboral. El trabajo es uno de los máximos valores del sistema, pero no se ha resuelto aún qué se debe hacer con las personas que no tienen acceso a un puesto en el mercado laboral. Obtener un empleo es una expectativa social y cultural adquirida desde la infancia y reforzada en la escuela y la familia. Cuando el individuo accede al mundo laboral, adquiere una posición y una identidad social y personal que le identifica. El desempleo interrumpe este proceso y genera una expectativa de fracaso. Lamentablemente, en muchos de los hogares de España, rara es la familia que no tiene a uno o varios de sus componentes en situación de desempleo. La pérdida de empleo no es solo una cuestión económica, puede llegar a convertirse en un trastorno psicológico y afectar gravemente a la personalidad del sujeto que sufre el desempleo. Por eso, la ayuda de nuestro colaborador, en este caso Francisco Márquez, en Espacios sin Fronteras, les va a servir de mucha utilidad. Le damos ya las buenas tardes, Francisco. Hola, Jero, buenas tardes. ¿Qué tal? El tema de hoy es complicado, ya lo ves, e incluso por mucho que intentemos alentar a esa persona, es difícil ponerse en su lugar. Teniendo en cuenta que las personas desempleadas no han sido las que han propiciado su situación actual. Un trabajador o una trabajadora de repente un día le comunican que prescinden de él. ¿Cómo asimila así en principio ese shock en un primer momento? Pues muy bien, Jero. Como bien dice, el tema de hoy es un tema desgraciadamente de candente actualidad. De hecho, incluso la Organización Mundial de la Salud ha advertido a primero de este 2012 de los efectos y las consecuencias y las secuelas psicológicas que va a padecer la población tras esta crisis. El perder la notificación de la pérdida de un puesto de trabajo, sin lugar a duda, va a repercutir y va a depender de muchas variables. Si nos damos cuenta, perder un trabajo es a menudo uno de los acontecimientos más estresantes a los que puede sucederle a alguien. Para muchas personas, como también bien has dicho en tu introducción, el trabajo no es solo una fuente de ingresos, sino que también constituye para ellos una fuente de autoestima. De hecho, en ocasiones hay personas que se sienten tan identificadas con su puesto de trabajo que al perder sienten precisamente eso, una pérdida de identidad personal. Pero, como te digo, sin embargo, no todos afortunadamente reaccionamos de la misma forma y dicha reacción va a depender de la repercusión que para la persona tenga esa pérdida. ¿Y cuáles serían las etapas por las que suele pasar una persona tras la pérdida de su trabajo? Bueno, las reacciones son muy diversas. Como decía, depende de muchas variables, pero a nivel genérico podríamos establecer una serie de etapas como en cualquier otra etapa de duelo. Es un proceso de duelo que podríamos definirlo o podríamos desglosarlo en las siguientes etapas. Existe una primera etapa de negación. La persona no llega a creerse que le está sucediendo eso a él, siempre se aferra a la esperanza de que su puesto de trabajo no lo va a perder. Incluso hay una negación de que realmente está ante un problema porque considera que inmediatamente va a encontrar otro. Después, la siguiente etapa es una búsqueda de culpable. ¿Por qué me está sucediendo a mí esto? Es mi jefe, que es un desconsiderado conmigo, son mis compañeros, soy yo el culpable, que no estoy a la altura de las circunstancias. En definitiva, esa búsqueda de culpable que de alguna forma angustia al ser humano. Después entra en una etapa que sería la peor, una etapa de frustración, donde se da una serie de sentimientos y conductas como puede ser la irascibilidad, sentimientos de injusticia e incluso deseos de venganza, ¿no? Alguien tiene que pagar esto que me está pasando.
¿Por qué a mí, no? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí no a otro compañero cuando yo me lo merecía más o yo no me merecía que sucediera esto? Sentimiento de culpa, vergüenza ante los demás incluso. El sujeto se siente como avergonzado, ¿no? Sentimiento de impotencia, estrés, síntomas depresivos, ansiedad, etc. Y la última fase, la última etapa de este proceso es la aceptación. Es la etapa final del proceso donde al llegar a aceptar la pérdida pues se obtiene la energía suficiente para salir de esta dinámica. Es la mejor etapa para iniciar una búsqueda de empleo. Y bueno, ¿qué es lo primero que debe plantearse y qué es lo que debe hacer? Bueno, sobre todo tenemos que ser conscientes que tras la pérdida de un trabajo corremos el riesgo de perder más cosas. Podemos perder nuestra autoestima, amistades, corremos riesgo de que nuestras relaciones afectivas se vean afectadas, así como también corremos el riesgo, el gran riesgo, de adoptar hábitos de consumo que a la postre nos generarían más problemas. Por lo tanto, se trata de apoyarnos en lo que tenemos para que la pérdida de trabajo no sea el detonante que desencadene la pérdida de otros activos y valores de nuestra vida. ¿Qué deberíamos hacer? Me pregunta, pues realmente yo considero que lo básico, lo primero, lo más importante es apoyarnos en las personas que nos rodean, en nuestras familias, en nuestros amigos, hacer ejercicio físico, no culparnos, deshacernos de ese sentimiento de culpabilidad que de alguna forma nos aflige y nos inhibe otro tipo de conducta, potenciar nuestro ocio, la lectura, la música, pasear, manualidades, mantener una buena higiene tanto del sueño como de la alimentación. En ningún caso debemos intentar olvidarnos de nuestra situación a través de, como decía, de conducta de consumo. Bueno, pues me tomo unas copitas y con esto decía que el vino... Me evado un poquito del problema. Exactamente, eso sería, bueno, pues entrar en un riesgo, en un factor de riesgo bastante importante. Otra cosa que tenemos que hacer, sin lugar a dudas, es la búsqueda activa de un trabajo, de un nuevo trabajo, a la vez que reciclarnos, formarnos a través de cursos, de formación o de especialización o de mejora de nuestros conocimientos para la posible incorporación a otro puesto. En definitiva, yo creo que tenemos que ver en la pérdida, tenemos que intentar, aun cuando sea difícil, ver en la pérdida del trabajo como una nueva oportunidad en nuestra vida para seguir avanzando y seguir creciendo a nivel personal. Se trata de intentar, de ser capaz de sacar nuestra mente de ese efecto túnel que consiste en enfocar nuestra mente en lo negativo a corto plazo, en el que la situación de paro pues nos ha asumido. Bueno, en eso que comentaba ahora mismo, en el volver a inventarse, en el replantearse otra nueva actividad, si esa persona no logra personalmente porque esté en depresión, hacer ese cambio, ¿a quién debe de pedir ayuda en este caso? Sin lugar a duda, todos estos síntomas, este cuadro que de alguna forma te he ido así narrando a grosso modo, si no se trata de forma adecuada, si no se gestiona de forma adecuada, podríamos estar incurriendo en otro tipo de trastorno que sin lugar a duda ya necesitaría de la ayuda de un profesional. Y bueno, ¿y qué papel juega su familia en este caso? Bueno, fundamental. Sin lugar a duda, el papel de la familia es fundamental y básico. De la actitud de la familia puede depender que la pérdida se afronte de una u otra manera. También tenemos que considerar la evolución que tiene la actitud de la propia familia. Inicialmente la familia adopta una actitud de comprensión y de apoyo, pero esta actitud, si la analizamos a corto o mediano plazo, va evolucionando hacia actitudes de incomprensión, incluso de presión. El sujeto ya se siente presionado porque a lo mejor su pareja, sus padres, sus familiares ya han adoptado conducta de víctima. Es que la situación que estamos no la podemos sostener, etcétera, etcétera, y hace sentirse al desempleado además culpable de esta situación, ¿no? Por tanto, el papel de la familia, como decía al principio, es fundamental. La familia ha de saber adaptarse también a la nueva situación. Tiene que cambiar, desgraciadamente, algunos hábitos de vida, renunciar a algunos ocios, algunos hobbies, algunos privilegios que tenía antes de esta situación, cuando su economía se lo podía permitir, ¿no? En definitiva, es un problema de la familia e intentar entre todos superarlo y no culpabilizar a ninguno de los miembros. Bueno, estamos intentando tratar este tema de una forma general, porque claro, puede haber muchos casos. Por ejemplo, yo te preguntaría si este problema es diferente en el hombre que en la mujer.
A ver, hay publicaciones recientes, el propio Colegio de Psicólogos de Madrid publica recientemente de que la incidencia es mayor en la mujer que en el hombre. Yo, que soy un enamorado y un convencido de la igualdad, considero que son otras variables las que realmente inciden. Creo que lo que realmente incide es esta serie de variables que, si me permite, te enumero algunas así por encima. Por ejemplo, la edad. La edad de un sujeto no es lo mismo perder un trabajo con 20 años que con 50. La antigüedad en ese puesto de trabajo. No es lo mismo tampoco perder un trabajo que llevamos 2 meses en él que puesto de trabajo en el que llevamos media vida. Toda una vida. Toda una vida. La situación económica del sujeto. Si contamos con ahorros, si vamos a poder acceder a un seguro de subsidio. La situación económica también en términos de responsabilidad adquirida, como por ejemplo que tenga una hipoteca, crédito, pagos de coche, etcétera. Ese nivel de deuda, sin lugar a dudas, también condiciona. Otra variable es las expectativas de un nuevo de trabajo. Hay personas que por su largo tiempo, su larga estancia en un puesto de trabajo, pues sacándolo de ese puesto de trabajo, Dios mío, ¿yo ahora qué voy a hacer? No tiene otras expectativas. Sin lugar a dudas, esas expectativas también van a condicionar los rasgos de personalidad. Una persona que sea más optimista, una persona que sea más pesimista, que tenga un nivel de autoeficacia percibida mayor que otro. La calidad de la relación afectiva, fíjate, Jero, volvemos de nuevo a la familia. La calidad de la relación afectiva que la persona tenga con su familia también es una variable determinante. Todas estas variables considero que son realmente las que determinan la incidencia en una persona, más allá de que sea hombre o mujer. Y aparte de reinventarse, porque hoy en día el mercado laboral exige mucho más actualización, formación. Bueno, en el caso de la persona que lleva mucho tiempo trabajando en un mismo puesto de trabajo y que se está acomodado, digamos que ha sido siempre un empleado considerado en un buen puesto, ahora pues por cuestiones del día a día, como está hoy la cosa, pues se le puede ofrecer un trabajo que esté menos remunerado que el anterior, o que sea un estatus laboral un escalón más bajo. ¿Cómo debemos aceptar ese cambio? O sea, de estar un poquito arriba a venirnos un poquito abajo para empezar a subir. Realmente la nueva situación requiere un proceso de adaptación. Inicialmente nuestras expectativas o nuestras exigencias incluso son superiores. En la medida de que el tiempo va pasando y desgraciadamente esas expectativas no se cumplen, tenemos que ir renunciando. Ya no solamente renunciando a la calidad del puesto de trabajo, no solamente a nuestros conocimientos, al perfil del puesto al que nosotros aspiramos. Al final nos encontramos que desgraciadamente pues a profesionales de mucha valía pues trabajando pues en puestos que para nada digamos que son degradantes, ni mucho menos, pero que personas que han trabajado durante mucho tiempo, como te digo, con una categoría superior, pues están trabajando pues en labores de trabajos primarios. Y bueno, ¿qué consecuencia puede tener para una persona la pérdida de su trabajo? Muchísimas. La pérdida de un trabajo incide en una persona en todos los niveles. Incide a nivel personal, a nivel familiar, a nivel social. A nivel personal tiene unas consecuencias psicológicas. Básicamente, que es de lo que se trata este espacio. Las consecuencias psicológicas a nivel personal, pues la persona entra en un estado de irascibilidad, de tensión, miedo, ansiedad, estrés, pérdida de autoestima, sensación de vacío, sensación de impotencia. Como decíamos también antes, este cuadro mantenido en el tiempo, si no se gestiona de forma correcta, pues el sujeto puede desarrollar pues trastorno de estrés, trastorno depresivo, de ansiedad, de angustia, trastorno del sueño, trastorno de alimentación y, lo más grave, incluso ideaciones suicidas, que desgraciadamente no sería la primera noticia que escucharíamos en este sentido. A nivel físico, esas consecuencias sin lugar a duda también se hacen visibles: pérdida de peso, abandono o deterioro de la imagen física, presión en el pecho, molestias gastrointestinales, sudoración, etc. A nivel familiar, si te das cuenta, también incido de nuevo en el nivel familiar. Conflictos interpersonales con la familia, con la pareja, alejamiento afectivo, sentimiento de incomprensión, agresividad verbal, etc.
Desgraciadamente, en este nivel familiar, como os digo, desgraciadamente en algunos casos el fin de un puesto de trabajo supone el principio de un divorcio o una separación. Parece duro, pero tampoco, como te digo, sería el primer caso que sucediera. A nivel social, pues, otro nivel en el que, sin lugar a duda, la persona se ve bastante afectada. Vergüenza, aislamiento, cambio de amistades, conductas de consumo, que también referíamos antes. Esas conductas de consumo para evadirse de la realidad, que a la postre, pues, sin lugar a dudas, le genera otro tipo de problemas. Eso es lo que yo, al hilo de tu comentario, te quería preguntar ahora, porque ¿qué alternativas se le puede ofrecer o que se le puede aconsejar para que hagan mientras que encuentra otro trabajo, o en qué situaciones no debe caer? Pues, date cuenta, la situación de desempleo, en primer lugar, lo que nos aporta, lo que nos deja es muchísimo tiempo libre, mucho tiempo libre. La gestión de este tiempo libre va a incidir positiva o negativamente en función a cómo vayamos ocupando este tiempo que decíamos. Puede suponer para el sujeto un factor de riesgo, un factor de protección. Como decíamos, lo ideal sería utilizar este tiempo para reciclarse y para la búsqueda activa de un trabajo. Pensar que nuestro trabajo, a partir de ahora, es buscar trabajo. Es decir, nuestro trabajo es buscar trabajo. Hay que hacerlo con optimismo, ¿no? Exactamente. No tenemos más remedio. Las circunstancias son las que son y las podemos abordar de forma optimista o pesimista. Por tanto, el optimista, con independencia de los resultados, al menos va a eliminar o va a amortiguar o va a impedir de que se curse esa serie de traumas y síntomas y cuadros que decíamos anteriormente. Aparte de que una actitud optimista facilita la incorporación o que te vean con una predisposición de cara al empresario, por ejemplo, que te vea con una actitud positiva, ¿no? Claro. Date cuenta que en la medida que el paro va aumentando, pues los currículum también van aumentando en las mesas de los despachos, en las entrevistas, etcétera. Cuando entrevistas a una persona, si eres entrevistado y vas con una, primero ya como decíamos, con tu aspecto físico algo abandonado, barba, etcétera, y con una actitud totalmente negativa, triste, pues la verdad es que no transmite esa confianza para cubrir ese puesto de trabajo, ese perfil, ¿no? En definitiva, ya te digo, el optimismo, el aceptar la nueva situación, una búsqueda activa del trabajo, el apoyarse en la familia, el no caer en hábitos de consumo, el mantener una higiene tanto a nivel físico como a nivel de alimentación, a nivel de sueño, mantener una actitud positiva. Esta es una circunstancia, la palabra circunstancia de circunstancial, es decir, que es algo temporal, entender que es algo temporal y que esto lo tengo que afrontar. Bueno, pues ya lo ven, es un tema que puede dar mucho que hablar y particularmente si entramos en casos personales ni te digo, ¿no, Francisco? La casuística sería infinita, ¿no? Estamos hablando a nivel general, cada persona, como se suele decir, es un mundo y cada persona afronta sus problemas de forma distinta. Bueno, en definitiva, en Espacios Sin Fronteras queremos dar ese ánimo a aquella persona que esté atravesando este momento personal y que sepan que pueden acudir a profesionales para que le den un poquito de salida a esta situación y que todo tiene solución en la vida. Les quiero recordar también que en este apartado de psicología con Francisco Márquez nos tienen en Facebook, busquen Espacios Sin Fronteras. Ahí pues pueden plantearnos las preguntas que aquí nuestro profesional quiere que les responda. Semanalmente saben que vamos a tratar temas cercanos y que vamos a intentar dar cobertura a los temas de más actualidad, los más candentes y en fin, vamos a intentar tocar de todo un poco. Pues Francisco, muchas gracias. Ha sido un tema, la verdad es que a mí me ha gustado hoy. Muy bien, bastante delicado, bastante interesado. Yo también agradecerte a ti de nuevo que cuentes con mi colaboración y quedarnos con el deseo de que esta charla haya servido al menos para motivar a alguien. Seguro que sí. Pues nada, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene, Jero. Gracias.